Buenos días con todos. Mi nombre es Mauricio Capagliacci, identificado con el código 2020-5828. Y para mi trabajo de investigación del curso de investigación académica, estoy desarrollando la influencia del desarrollo de actividades académicas y artísticas relacionadas al mundo andino en la recepción de prácticas de revalorización del idioma quechua en el Lima metropolitana durante el siglo XXI. En cuanto a la introducción, mi tema responde a la misma forma de mi título, el cual es la influencia del desarrollo de actividades académicas y artísticas relacionadas al mundo andino en la recepción de prácticas de revalorización del idioma quechua en el Lima metropolitana durante el siglo XXI. La pregunta que desarrollaré para este tema es: ¿de qué manera el desarrollo de actividades académicas y artísticas relacionadas al mundo andino influyen en la recepción de prácticas de revalorización del idioma quechua en el Lima metropolitana durante el siglo XXI? Para poderle dar un acercamiento, una respuesta tentativa a esta pregunta, he desarrollado la hipótesis que nos permite ver las actividades académicas y artísticas relacionadas al mundo andino y la metropolitana desde su origen, desde cómo son traídas a mitades del siglo XX por los pobladores que migran del campo a la ciudad. Estas actividades les permitían a los pobladores sentirse identificados y hasta cierto punto poder mantener las costumbres de sus ciudades de origen y recrear un contexto cultural que se asemeje bastante al lugar de donde ellos venían, para poder implementarlo en una capital a la cual ellos no pertenecían y no se sentían muy parte de ella, muy familiarizados con ella. Sin embargo, el desarrollo de actividades del mediados del siglo XX a finales del siglo XX se vinculó más con influencias extranjeras, lo cual hizo que con el paso del tiempo relegue a estas actividades académicas y artísticas que tienen contenido en el mundo andino. Por más que hayan habido esfuerzos políticos para poder mantenerlas, una vez que se acabaron, fueron casi relegadas por completo. El idioma quechua fue un elemento importante dentro de estas actividades, ya que aumentaba y afianzaba la representación con ellas, la representación del mismo migrante con ellas, ya que muchos de ellos tenían como lengua materna al idioma quechua. Con el paso del tiempo y gracias a la globalización del siglo XXI, se ha intentado y se ha buscado revalorizar las prácticas de cada país que permitan vincularlo con su origen, que permitan descubrir la identidad de los pobladores, y en el país y en Lima como la capital también han sucedido estas prácticas de revalorización de la cultura andina, la cual responde al origen de muchos de nosotros. Eh, y dentro de estas prácticas de revalorización, el idioma quechua es un elemento muy importante, ya que su presencia se debe en las prácticas de revalorización a que también ha estado presente en las actividades artísticas y académicas relacionadas a culturas originarias que se han venido desarrollando en las zonas capitalinas donde sus representantes se asentaban. Para desarrollar esta investigación, en el primer capítulo veremos el desarrollo de las actividades académicas y artísticas relacionadas al mundo andino en Lima. Para ello lo hemos subdividido en dos capítulos, el cual el primero toca la implementación de actividades académicas en relación al mundo andino, y el segundo toca implementación de actividades artísticas en relación al mundo andino. Estas actividades no solamente se limitarán ni se centrarán en las traídas por los migrantes y por la necesidad de sentirse reconocidos en ellas o de reconocer su contexto cultural en ellas, sino también habrá la presencia de actividades que se han desarrollado en el marco en el cual han habido personas propias de la capital interesadas en ellas, eh, ya que también tienen esa noción de revalorización de la cultura andina a partir de ellas. Dentro de las actividades académicas podremos estudiar las que tienen como base la implementación de cursos en universidades relacionadas al mundo andino, o congresos o proyectos tanto en instituciones privadas o inclusive públicas, como es el Ministerio de Cultura, e inclusive en la situación actual de la pandemia, la implementación de cursos virtuales que se han presentado en relación al mundo andino. En cuanto a las artísticas, destacaremos un elemento muy importante como lo es la música,
para este mundo andino, así como la representación de este mundo en actividades artísticas como lo es el teatro o las artes plásticas. En un segundo capítulo desarrollaremos la recepción de prácticas de revalorización del idioma quechua en Lima durante el siglo XXI. Lo hemos subdividido en 3 capítulos, el cual el primero es las prácticas de revalorización del idioma quechua en Lima durante el siglo XXI, y el segundo, la influencia de actividades académicas relacionadas al mundo andino en la recepción de prácticas de revalorización de quechua en Lima, y el tercero, en la misma línea que el segundo, la influencia de actividades artísticas relacionadas al mundo andino en la recepción de prácticas de revalorización del quechua en Lima. Primero haremos una mirada general al describir y explicar las diferentes prácticas de revalorización del idioma quechua en Lima en este presente siglo, de sus diferentes formas, en los diferentes lugares, a los diferentes públicos que estas prácticas contienen, y después las vincularemos tanto con cómo se han visto influenciadas su recepción con respecto a las actividades tanto académicas como artísticas, si se han visto apoyadas, se han visto rechazadas, se han visto impulsadas con respecto a la influencia de estas actividades académicas y artísticas que ya las hemos explicado previamente en el capítulo 1. Con respecto al cierre, un acercamiento a la conclusión de mi investigación, tenemos 3 puntos importantes. El primero es que el proceso homogeneizador que ha afectado a las actividades artísticas y culturales ha facilitado la asimilación de su contenido. Esto quiere decir que cuando las actividades académicas y artísticas relacionadas al mundo andino se presentaron propias de estas ciudades de donde son originarias, tuvieron la necesidad de adaptarse y de fusionarse con la percepción que tenían de ellas el mundo urbano, porque necesitaban esta fusión, esta vinculación con el mundo urbano para poder subsistir, ya que muchas de ellas, si es que se mantenían en su situación más pura, podrían caer en el relevo máximo. Esta fusión, este proceso homogeneizador de ambas culturas del mundo rural y la percepción con respecto a ellas del mundo urbano, facilita hoy en día la asimilación de su contenido, al no ser netamente originario, sino también como poder sentirse aceptado dentro de la visión de Lima. Como segundo punto, tenemos la incursión del idioma quechua en las actividades artísticas y culturales como el elemento representativo del mundo andino ha impulsado las prácticas de revalorización. Eso quiere decir que esta identificación del idioma quechua, añadirlo a esas actividades artísticas y culturales, sea en el presente siglo XXI o las que ya vienen presentándose desde el siglo pasado, ha permitido que se haya identificado como un elemento importante dentro de la representación del mundo andino y que sea considerado como un elemento por revalorizar dentro de la ciudad de Lima. Por último, la globalización del siglo XXI impulsa la búsqueda de la identificación con los orígenes y revalorizar sus elementos como lo es el idioma. En la misma línea de mi hipótesis, esta globalización que se encuentra en el siglo XXI impulsa que el país y que la ciudad busquen identificarse con sus orígenes, y dentro de ellos buscan realizar los elementos más importantes que le permiten vincularse con él, como en este caso es el idioma. Muchas gracias.